Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú has seguido estando con nosotros, cumpliendo tu promesa de que siempre estarás con nosotros. Gracias, Padre, porque te has manifestado en nuestras vidas y porque has derramado grandes bendiciones sobre nosotros. Pongo en tus manos el estudio bíblico de esta tarde, así como el servicio de adoración, el mensaje, Señor. Que podamos escuchar tu voz y que todo lo que se haga aquí en este servicio sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Peligros y aflicción que he tenido yo, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Él me libró, Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando el Sion por siglos mil brillando esté, cual
por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Por siempre cantaré ahí su amor que me salvó. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Hoy estudiaremos lo que los cristianos bautistas creemos sobre la libertad religiosa. La libertad es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Emancipación política, leyes liberales, libertad de comercio y de prensa, libertad civil y libertad religiosa. Los cristianos siempre debemos estar en favor de la libertad. Un cristiano bautista por convicción jamás podrá estar en contra de la libertad, ni podrá estar de acuerdo con perseguir, afligir o castigar a otro a causa de sus ideas o formas de pensar. Siempre defenderemos la libertad que tienen todos los seres humanos de pensar como lo deseen, o de tener las ideas religiosas que quiera, o de no tener ninguna. La libertad es un don del cielo. La palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Muchos grupos hablan de tolerancia, pero no de libertad. Tolerar significa que tenemos que aguantar un mal porque no nos queda de otra. Hablar de libertad significa respeto al que piensa diferente. Significa que defenderemos el derecho de cada persona a creer y pensar como crea más conveniente para su vida, aunque estemos en desacuerdo. Libertad religiosa significa libertad para profesar, expresar, enseñar y difundir las propias convicciones religiosas, filosóficas y morales de forma individual o colectiva. La libertad religiosa es un derecho irrenunciable de cada individuo. Es tener libertad de conciencia, libertad ilimitada de pensamiento. Cada persona tiene el derecho de creer y adorar a Dios como quiera, y también tiene el derecho de no creer. Para nosotros los cristianos bautistas, ser ateo es también libertad religiosa. Los cristianos bautistas afirmamos que todas las formas de cultos, religiones o creencias tienen el derecho de existir libremente. Iguales derechos a todos, privilegios especiales a ninguno. La idea verdadera de una libertad religiosa para toda fe y creencia se deriva de los bautistas. Esta idea es una de las grandes aportaciones de los bautistas al mundo. En México no fue fácil obtener esta libertad religiosa. Durante la época de la colonia, donde vivimos bajo el yugo español y que duró 300 años, no se tuvo la más mínima libertad religiosa. Solamente se podía profesar una religión, y tanto el pueblo como el gobierno debía obedecer a una sola iglesia.
estaba estrictamente prohibido profesar cualquier religión diferente a la católica. Al inicio de la lucha de independencia, tanto el cura Hidalgo como Morelos promulgaron edictos y leyes en contra de la esclavitud, pero se conservó la intolerancia a cualquier religión diferente a la católica. Al consumarse la independencia en 1821 y posteriormente promulgarse la primera Constitución del México Libre, se siguió teniendo intolerancia religiosa. La Constitución de 1824, en su artículo 3, decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Aunque había pequeños grupos de mexicanos que no estaban de acuerdo, no lograron obtener la libertad religiosa y de conciencia. Por muchos años, nuestro México fue católico, guadalupano e intolerante. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías impulsa la prohibición para que la Iglesia adquiera bienes raíces, la eliminación del diezmo, así como la supresión de todas las leyes que atribuían al clero conocimiento de asuntos civiles, entre ellos el matrimonio. Estas leyes, a pesar de su expedición, no se llevaron a la práctica, por haber sido revertidas por los gobiernos conservadores. Fue la Constitución de 1857 la que elimina la disposición que establecía la religión católica como la única del Estado. Por primera vez en nuestra patria, se reconoce la enseñanza libre, elimina los ataques a religiones diferentes a la católica y elimina los dogmas como limitantes de la libertad de expresión. Es hasta 1860 que el presidente Benito Juárez promulga la Ley sobre Libertad de Culto, la cual protege la libertad religiosa como un derecho natural del hombre. Durante el efímero imperio de Maximiliano, aunque se reconocía la libertad religiosa, se daba una protección especial a la religión católica, la cual se hizo como un órgano subvencionado del Estado. Cuando se restaura la República en 1873, Lerdo de Tejada restituye la independencia Iglesia-Estado y prohíbe al Congreso emitir leyes que establezcan una religión oficial. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque conservó las leyes de la Constitución de 1857, no las aplicó o lo hizo con escaso rigor, al grado que la Iglesia Católica pedía a los fieles que obedecieran al gobierno. En la Constitución de 1917 se establece que la educación sería laica y que ni las organizaciones religiosas ni los ministros de culto podrían impartir educación. Se desconoció el voto religioso y se prohibió la adquisición de bienes inmuebles a las organizaciones religiosas. En el artículo 24 se reconoce la libertad de creencia religiosa y se establece que los cultos deberán celebrarse únicamente en los templos. En el artículo 130 se da al gobierno federal facultad para intervenir en asuntos de materia de culto religioso. Se establece el matrimonio como un contrato civil y se desconoce
la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas denominadas iglesias. En 1991 se realizan reformas a los artículos 3, 24 y 130 de nuestra Constitución. El artículo 3 reconoce el derecho de las iglesias a impartir educación. El artículo 130 mantiene la separación iglesia-estado, pero reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y reconoce el derecho a votar, pero no a ser votados, de los ministros de culto. El artículo 24 mantiene la libertad de culto y la prohibición de legislar a favor o en contra de religión alguna, y dispone que el culto debe celebrarse ordinariamente en el templo, aunque puede hacerse fuera de los templos de manera extraordinaria. Los cristianos bautistas siempre hemos defendido la libertad religiosa y de conciencia. Creemos que un buen cristiano nunca usa la fuerza ni la intimidación. Nadie es la autoridad ni hace leyes. Solamente escudriña e interpreta los mandamientos de Cristo en la Biblia y persuada a las personas a guardarlos. Creemos que cualquier estilo de vida y fe cristianas, así como todas las formas de religión, tienen derecho a existir libremente. Ninguna autoridad civil ni religiosa, ni ninguna iglesia puede hacer un cristianismo por la fuerza. Cristo no nos impone la cruz ni sus enseñanzas, sino que nos invita a tomarlas y a seguirlas por propia voluntad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesucristo expuso claramente el principio de separación iglesia y Estado cuando dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Esta relación se aclara más en los escritos de los apóstoles Pablo y Pedro. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 10, nos pide que nos sometamos a las autoridades, que hagamos el bien, porque cumplir la ley es amar al prójimo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 11 al 17, también nos invita a someternos a las leyes y a ser obedientes de ellas. La Biblia nos enseña entonces a no ser rebeldes y a ser obedientes, a orar por nuestros gobernantes. Entonces debemos ser obedientes de las leyes de nuestro país. Por otra parte, en el ámbito espiritual debemos ser obedientes a Dios. Nada puede obligarnos a hacer aquello que la Biblia claramente prohíbe. Los cristianos bautistas creemos que Dios instituyó ambas organizaciones, la Iglesia y el gobierno. Deben permanecer separadas una de la otra. Esta separación no quiere decir que haya conflicto entre ellas, sino que deben complementarse. No quiere decir que el cristiano debe negar su respaldo al gobierno. Antes bien, debe dar su apoyo a las autoridades civiles, participar en la defensa de la patria y hablar en voz alta en contra de las injusticias y a favor de los valores morales y espirituales. Las iglesias no deben solicitar al Estado ningún tipo de apoyo económico para realizar sus actividades. La iglesia debe ser siempre
autónoma en sostenimiento económico. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. No debemos solicitar apoyo económico al gobierno para ninguna actividad de la iglesia. Recuerden que el que paga manda, o al menos tiene derecho a imponer condiciones. Esto podría convertir a pastores en mercenarios y a iglesias en agencias de poder humano. Tampoco debe una iglesia involucrarse en política ni con partidos políticos. El interés de la iglesia siempre debe estar en ser sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13. Una iglesia que se involucra en política se convierte en una iglesia infiel a Cristo. Los cristianos debemos pagar impuestos, ya que los servicios de calles, carreteras, policía, alumbrado, etc., también es para nosotros. El cristiano debe votar en las elecciones y debe tratar de orientar al gobierno tanto como los inconversos. El cristiano es ciudadano de dos reinos y debe sus derechos y responsabilidades para con Dios y para el César, en ese orden. En Juan capítulo 8, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el secreto de la verdadera libertad. Solamente serán perfectamente libres aquellos a quienes el Hijo de Dios hace libres. Todos los demás, tarde o temprano, resultarán esclavos de una religión ritual o ceremonial. Lo que cuenta para Dios es la actitud del corazón. El ser exonerado de las consecuencias del pecado por medio de la sangre de Cristo es lo que realmente nos hace libres. Ser renovados, convertidos y santificados por el Espíritu Santo es lo que da verdadera libertad. Conclusiones. Dios hizo al hombre libre. Jesús no solo enseñó la libertad, sino que la practicó. Varias veces nos enseñó que Él actuaba por sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. La tolerancia y la libertad no son iguales. Tolerancia quiere decir que una persona tiene el derecho y la autoridad para impedir que otra adore a Dios según quiera, pero que por un acto de generosidad le permite que lo haga. Esto no lo dice la Biblia. La libertad religiosa, en cambio, significa que cada ser humano puede expresar su fe en Dios en la forma que él quiera. Uno es libre para expresar los pensamientos y los sentimientos de su corazón. Los cristianos siempre han de amar y luchar en favor de la libertad. La fuerza del cristianismo está en no perder el respeto por la democracia, por los deberes cívicos, por la patria, por dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos debemos velar por la libertad. La libertad en Cristo es una libertad responsable.
Esta libertad se practica dentro de la voluntad de Dios, de las necesidades de los demás y de las verdaderas necesidades propias. La libertad cristiana no nos hace libres para pecar, sino que nos capacita para andar y vivir en el Espíritu. Solo Dios es Señor de la conciencia. A Él y solo a Él cada hombre y mujer tendrán que dar cuenta, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Espero que este estudio sea de bendición en sus vidas. Luchemos por ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Oh, por amor de
Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia. Nuevamente es un privilegio para mí el poder compartir de la palabra en este tiempo con ustedes y reflexionar juntos de lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, nos ha pedido en su palabra. Un saludo para todos. Deseo que Dios les bendiga grandemente y puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. El tema que me han pedido compartir en esta hora con ustedes es el fruto del Espíritu. Y para eso vamos a ir justamente al pasaje que habla del fruto del Espíritu. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer ese pasaje y obviamente vamos a tratar de ver estos versículos en su contexto para entender lo que Dios aquí demanda de nosotros. Pero antes vamos a orar al Señor y pedir que nos dirija en este tiempo. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra, Señor, nos muestra quién tú eres y lo que tú esperas de nosotros, pero no solo eso, nos muestra, Señor, a Cristo, nos muestra que tú ofreciste a tu Hijo por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Nos muestra que el Dios soberano que creó todas las cosas y aún a los hombres que decidieron pecar, al ser humano que decidió pecar, tú has decidido redimirlo a través de la obra de Cristo. Y Señor, esa obra en las personas que han creído genuinamente produce fruto. Y ahora oramos, Señor, que tú nos ayudes a estudiar ese pasaje y que sea de bendición y de edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para poner este pasaje en su contexto, debemos entender primero que está dentro de la carta a los Gálatas, de una carta que Pablo escribe a los Gálatas. Y esta carta es una carta fuerte, donde Pablo exhorta a los creyentes de Galacia, a los Gálatas, a no alejarse del verdadero evangelio. Es una carta donde Pablo fuertemente les escribe porque había algunos judaizantes, como algunos le han llamado, algunos judíos que se habían acercado al cristianismo, que quizá algunos de ellos habían creído en Cristo, pero que querían a los creyentes gentiles agregarle obras a su fe, que iban por las iglesias diciendo que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, que tenían además que circuncidarse y cumplir con otras obras de la ley si realmente querían estar bien con Dios, si realmente querían ser salvos. Y Pablo escribe tajantemente esta carta para decir: no, solo la fe salva, la fe sola salva, la fe sin obras, la fe más nada, la fe en Cristo más nada es la que salva. Estos judaizantes venían pidiendo obras, añadiendo obras a la fe, y Pablo dice: no, ese es otro evangelio y no que haya otro evangelio. Y Pablo dice en esta carta: si alguien nos predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito de Dios. Así que Pablo escribe esta carta, y en este contexto es que estamos, y obviamente no tenemos el tiempo para repasar cómo va siendo el argumento de Pablo, que es muy interesante en Gálatas acerca de este tema. Y con esto en mente, del verdadero evangelio, que es que solo la fe en Cristo salva. Fe sin obras, pero a la vez fe, como vamos a ver en parte de este pasaje, no es una fe sola, sino es una fe que produce buenas obras. Solo la fe en Cristo nos salva, la fe más nada nos salva, pero la fe que salva produce buenas obras. Y eso es parte de lo que vamos a ver en este pasaje. Hacia el capítulo 5 de Gálatas, Pablo va concluyendo su argumento diciendo que los creyentes son libres
son libres de la ley, son libres de la esclavitud de la religión de las obras, del querer hacer algo, del querer alcanzar a Dios con mis propios méritos. Eso a final de cuentas termina produciendo una esclavitud, y Pablo dice que somos libres, que los que hemos creído en Cristo, los verdaderos creyentes en Cristo, somos libres de eso, libres de querer llegar a Dios con obras, y somos libres, pero somos libres no para dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, somos libres para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 16 del capítulo 5, unos versos antes de los versos que leímos del fruto del Espíritu. En el versículo 16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esa es digamos, la oración principal con la que empieza todo el párrafo, dentro del cual Pablo habla del fruto del Espíritu. Y hay un mandato: andad en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? Es importante entender esto, porque una primera observación que tenemos que hacer del fruto del Espíritu es: ¿qué es eso justamente? Un fruto. Es algo que Dios produce, que el Espíritu Santo produce en nosotros. No es fruto del esfuerzo humano, no es fruto de la obra humana, no es fruto del mucho disciplinarse o del hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. No es una obra humana, es fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es algo que Dios produce en nosotros. Y aquí Pablo nos pide, y Pablo da este mandato: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a ver en este pasaje que hay un contraste entre los deseos o las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y entonces Pablo nos está pidiendo que andemos en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa vivir en dependencia del Espíritu Santo. Esa palabra andar es una palabra que indica un estilo de vida, es una palabra que está en un presente continuo, que quiere decir algo que la forma en que vivimos día con día. Tiene que ver con nuestro caminar diario. Nuestro caminar diario debe ser andando en el Espíritu, debe ser en el Espíritu, en dependencia del Espíritu, en la guía del Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera debe ser nuestro caminar. Y dice: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese verbo no satisfagáis realmente no es un imperativo, sino más bien es un verbo que se muestra en consecuencia del primer mandato, que es andar en el Espíritu. La idea es, como la traduce la Biblia de las Américas: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Una consecuencia de andar en el Espíritu es que los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, no van a ser cumplidos. No vamos a querer hacerlos, vamos a rechazar esos deseos cuando somos guiados y vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Así que para entender esto, Pablo nos va a marcar este contraste entre los deseos de la carne o las obras de la carne y el andar, el vivir en el Espíritu y reflejar el fruto del Espíritu. Y la carne, para hacer esta observación, esta acotación, cuando Pablo habla aquí en este pasaje de la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, que todo ser humano tiene por herencia desde Adán. Esa tendencia natural hacia el mal, hacia no hacer lo que Dios quiere. La carne es esa tendencia del ser humano, de todo ser humano, hacia alejarse de Dios. Y entonces Pablo dice: los deseos de la carne no los van a satisfacer cuando anden en el Espíritu. Vamos a regresar más adelante a esto de andar en el Espíritu. Pero si vamos a nuestro pasaje, al versículo 22 y 23, si regresamos por un momento ahí,
Vamos a ver que este pasaje empieza con una palabrita que es importante para poner el pasaje en su contexto, porque dice, más el fruto del Espíritu es, y entonces se enumera todo lo que es el fruto, pero empieza con ese más. Y ese más también se puede traducir como pero. Y ese pero nos está indicando, como ya les decía, que Pablo está haciendo un contraste. Está haciendo un contraste entre el fruto del Espíritu con qué. Bueno, para ver con qué está haciendo el contraste hay que ver los versos anteriores al verso 22. Y dice desde el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Así que el apóstol Pablo, primero tenemos que entender, para entender este verso, está haciendo un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y es interesante que Pablo usa la palabra fruto cuando habla de la obra del Espíritu Santo y usa la palabra obras cuando habla de lo que la carne realiza, porque las obras son algo que de esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene, esa tendencia al mal. Las obras son algo que realiza por sí solo, son algo por las cuales no tiene que esforzarse, simplemente tiene que dejarse llevar por su carne y van a venir esas obras de la carne, de unas u otras, de una u otra manera, en mayor o menor medida. A alguien que le hacen algo, que le dañan en alguna manera, no tiene que esforzarse para sentirse molesto, para sentirse enojado, para quizás querer venganza. No tiene que esforzarse, eso viene natural. Quizás alguien que tiene, que es envidioso, cuando ve a otra persona tener algo que quiere, no tiene que esforzarse en sentir envidia. Es una obra natural, es una obra de la carne. Y así con cada una de ellas. Por supuesto que aquí menciona algunas o muchas que quizá tendríamos la tendencia a pensar están muy lejos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien que me está escuchando puede ver la primera que aparece ahí en el verso 19, adulterio, y puede decir, no, eso, yo jamás cometería adulterio. Pero cuando pensamos en lo que Jesús dijo, que no solamente una persona que adultera es una persona que comete un acto sexual con otra persona que no sea su esposa o esposo, sino alguien que mira a otra persona con lujuria, una mujer a otro hombre que no sea su esposo, o un hombre a otra mujer, etc., ya ha cometido adulterio en su corazón. Ese es el estándar de Dios. Así que esas son las obras de la carne. Y hay algunos que han dividido estas obras de la carne en algunas, digamos, secciones. Hablan de obras de la carne que tienen que ver con cosas sexuales, adulterio, fornicación, lascivia, orgías, que tienen que ver con cosas de adoración, hechicerías, idolatría, y que tienen que ver con la relación con otros, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Sea como sea que cataloguemos estas obras de la carne, Pablo nos está mostrando que estas son obras que, deseos y acciones que el hombre realiza naturalmente por esa naturaleza pecaminosa. Pero Pablo ahora va a decir algo muy importante al final del verso 21. Va a decir, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es algo importante, porque Pablo ha venido todo Gálatas. Ahorita, como dije, no tenemos el tiempo para ver todo Gálatas, pero Pablo ha venido todo Gálatas hablándonos acerca de que solo la fe salva, la fe más nada salva. Y ahora dice Pablo, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y lo que Pablo nos quiere decir es que, aunque solo la fe salva, como les decía al principio, la fe que salva nunca viene sola. Cuando alguien verdaderamente ha tenido esa fe en Jesucristo, cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo, va a vivir
va a caminar en su vida de una manera diferente. Así que Pablo está diciendo que los que practican, y esa palabra es clave para entender esto, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán, el reino de Dios. Así es, esa palabra practican quiere decir que viven en estas obras de la carne, que andan constantemente, sin interrupción en estas obras de la carne, sin arrepentimiento, sin dolor por el pecado, que pueden vivir en estas obras de la carne, en unas o en varias de estas. Alguien que vive constantemente en celos, en iras, en contiendas, o en idolatrías, o en fornicación, o en cualquiera de estas obras, o en una o más de ellas, no heredará el reino de Dios. El texto es clave. El texto, es claro. No heredará el reino de Dios. No es de Dios. No es parte del reino de Dios. No es parte de lo que Dios ha llamado su pueblo. De lo que Jesús ha llamado su iglesia. No puede ser un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Si vive en esa manera, aunque vaya a la iglesia, aunque alguna vez haya repetido una oración o haya pasado al frente en algún llamamiento, si su vida sigue en estas obras de la carne, sin ninguna interrupción, sin ningún arrepentimiento, sin ningún dolor por ese pecado, esa persona no puede considerarse a sí mismo un verdadero creyente. Y eso no quiere decir que un verdadero creyente, por otro lado, no puede cometer alguno de estos pecados. Un verdadero creyente puede pecar. Pero lo que un verdadero creyente no va a hacer es vivir en estos pecados sin arrepentirse, sin nunca experimentar la disciplina del Señor que lo vuelve a traer al redil, sin nunca experimentar la gracia de Dios que nos lleva a confesar nuestros pecados y experimentar su perdón. Así que una palabra clave para entender este verso es esa palabra practican. Pablo entonces hace este contraste, las obras de la carne, y por otro lado dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, hay obras de la carne, pero por otro lado, opuesto a eso hay algo que se ve, que se va dando en el verdadero creyente, que se va mostrando en el verdadero creyente. El verdadero creyente ya no tiende hacia esas obras de la carne, sino ahora tiene otra tendencia, manifestar en su vida el fruto del Espíritu. Y entonces dice más, pero, contraste, el fruto del Espíritu es, y entonces empieza a enumerar estas cosas. El fruto del Espíritu entonces es algo que Dios produce en nosotros. Es interesante porque es el fruto y no los frutos del Espíritu, es algo en singular, el fruto, y eso quiere decir que es todo esto lo que Dios va produciendo en el creyente, lo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios, en el que ha creído en Cristo, va produciendo todo esto en el creyente. Claro que en un momento algunas de estas cosas se ven más que otras en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo está trabajando y está obrando para todo este fruto, en singular, producirlo en el creyente. ¿Y qué es este fruto en singular? Bueno, ahí los enumeran, ya lo leímos, las características de este fruto, si le queremos llamar así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y antes de mencionar un poco de cada una de estas características del fruto del Espíritu, tenemos que recordar que este fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestro corazón. No tiene que ver tanto con nuestras habilidades o capacidades. A veces queremos enfatizar mucho las habilidades o las capacidades. Yo sé hacer esto, yo sé cantar muy bonito, o predicar muy bonito, o servir muy bien, o puedo hacer esto o hacer el otro. Pero a veces no se enfatiza tanto el carácter,
lo que es la persona antes de lo que hace. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con eso. La obra de Dios en el creyente es hacernos más y más como su Hijo Jesucristo. Es poner en nosotros, es hacer en nosotros, es dar a cada creyente cada vez más el carácter de su Hijo Jesucristo. Tiene que ver más con lo que somos que con lo que hacemos. Esa es la obra que Dios está haciendo en cada creyente. Eso es lo que Dios está haciendo en cada creyente. Un carácter, una transformación desde adentro. Tim Keller, un pastor de Nueva York, describe 4 cosas acerca del fruto del Espíritu en este pasaje y en lo que vemos a lo largo de las Escrituras como la obra del Espíritu Santo. Primero, que es gradual. ¿Qué quiere decir que es gradual? Que va progresando, que va aumentando. Pablo lo dijo en Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo se debe cada vez ir viendo más en la vida de un verdadero creyente, en la vida de alguien que está creciendo en la palabra, en el conocimiento de Dios. Se va a ir viendo este fruto del Espíritu, se va a ir viendo que esa persona cada vez es más amorosa, cada vez tiene más paciencia, cada vez tiene más dominio propio, etcétera, etcétera. Por supuesto que a veces ese crecimiento espiritual es como con subidas y bajadas, ¿no? Pero dentro de esas subidas y bajadas hay un aumento, va creciendo, porque Dios así lo ha prometido, que Él está formando en nosotros y que Él está llevándonos de gloria en gloria cada vez más hacia la imagen de su Hijo, hacia la imagen de Cristo en nosotros. Así que es gradual, es inevitable. Otra de las características del fruto del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es inevitable porque ese mismo versículo de Filipenses que les mencionaba dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo esta obra. Y Romanos nos dice que a los que llamó, los predestinó, los justificó y los llamó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está obrando en cada uno de sus hijos. Dios está obrando en su iglesia para formar la imagen de Cristo. Y cuando Dios se propone algo, lo cumple. Cuando Dios se propone algo, lo logra. Y Dios va a lograr eso en cada uno de sus hijos. Por eso nosotros esperamos un día la glorificación de nuestros cuerpos, cuando Dios nos dé cuerpos redimidos y cuando Dios quite de nosotros toda esa influencia del pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa que aún tenemos. La santificación entonces es una evidencia de la justificación. Dios nos va santificando, cada vez más nos va llevando de gloria en gloria, y eso es una evidencia de que Él realmente nos ha justificado, nos ha salvado de nuestros pecados y de la muerte eterna. Así que es gradual, la obra del Espíritu es inevitable. También otra de sus características es que tiene raíces internas. Y esto quiere decir que Dios nos va cambiando desde adentro hacia afuera. Las religiones lo que buscan es cambiar el exterior normalmente, lo que haces. Antes hacías esto, ahora haz esto, pero el Evangelio lo que hace es cambiar desde el interior, y por supuesto que eso se muestra también en el exterior, pero el Evangelio cambia nuestras motivaciones. Y el Espíritu Santo es lo que va haciendo, va cambiándonos desde adentro hacia afuera. No se trata tanto de lo que hacemos, sino de lo que somos, aunque por supuesto que lo que somos se va a reflejar en lo que hacemos, y en cómo actuamos, y en cómo respondemos, y en qué actitudes tenemos. El Espíritu Santo nos va entonces cambiando así. Y es también, dice este autor, Tim Keller, es simétrico el fruto del Espíritu. Es decir, es toda esta lista de características o de gracias, como alguien le ha llamado, es toda esta lista lo que Dios va a ir produciendo en nosotros. No es que yo pueda decir, bueno, sí, soy cada vez más bondadoso,
pero no he crecido nada en amor. ¿No? El amor no me interesa. O la paciencia, bueno, no soy paciente, eso ya no importa, pero voy a enfocarme en ser más gozoso. No se trata de eso. El Espíritu Santo va produciendo todo esto. Nosotros por eso decimos, y por eso el pasaje habla del fruto, en singular, no de los frutos. Porque Dios va produciendo todo esto en la vida del creyente. Así que, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Si pudiéramos dividirlo en alguna manera, podemos pensar en las primeras 3 cosas como cosas que tienen que ver, como gracias o como características que tienen que ver con nuestra relación con Dios: amor, gozo y paz. El amor, y la palabra ahí para amor es ágape, es ese amor sacrificial, ese amor que busca el bien de los otros antes que el de sí mismo, ese amor que está dispuesto a sacrificarse por otros. Es mucho más que una afección emocional, es algo que tiene que ver con la voluntad y que tiene que ver con el amor que Dios mostró hacia nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a pagar el castigo que nosotros merecíamos. Así que amor, gozo, la palabra gozo alguien la ha definido como felicidad basada en las promesas de Dios que no cambia con las circunstancias. Una felicidad que se basa en las promesas de Dios y que por tanto no cambia en las circunstancias. Ese es el gozo. La paz, que tiene que ver con esa calma de saber que estamos bien con Dios, que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora tenemos paz con Dios, que ya no somos sus enemigos, ahora somos sus amigos, que estamos del lado de Dios y Dios está de nuestro lado. Y si estamos del lado de Dios, como dice Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la paz que produce el saber que estoy bien con Dios es una paz inigualable y que, igual que el gozo, no cambia con las circunstancias, porque Dios está de mi lado, Dios está conmigo. Esa es la paz que el Evangelio produce y esa es la paz que se manifiesta como fruto del Espíritu Santo. Luego las siguientes 3, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con nuestra relación con otros. Paciencia, esa capacidad de soportar aflicciones, ataques, aún injusticias, sin querer vengarse y sin querer ir contra esa persona que nos ha dañado. Esa es paciencia. Benignidad, que alguien ha definido como benevolencia en acción, como mostrar bondad o mostrar buena voluntad, amabilidad hacia otros. Y bondad, que si pudiéramos resumirla, es hacer bien a los demás, hacer bien a todos, aún a los que no lo merecen. Esa es la bondad bíblica, hacer bien aún a los que no lo merecen o aún a los que nos han hecho mal. Esa es la bondad que se da como fruto del Espíritu Santo. Y las últimas 3, que tienen que ver en un sentido con la relación con nosotros mismos. Fe, esa palabra fe se traduce también como fidelidad, o puede traducirse también como fidelidad, como ser leal, ser digno de confianza, ser alguien que es leal primero a Dios y también a los demás, a los suyos. Mansedumbre. Mansedumbre habla de ser humilde, de ser sumiso a la voluntad de Dios, como otro pasaje también nos habla, de ser enseñable, de dejarte enseñar por Dios y por otros, de ser humilde y considerado con otros. Eso es la mansedumbre. Tenemos a Moisés como el hombre más manso, que la Biblia nos habla de ello. Y templanza. Y templanza también puede traducirse, de hecho algunas versiones lo traducen como dominio propio, como la capacidad de restringirse justamente en esos deseos de la carne, como la capacidad de no dar rienda suelta a los deseos, sino de autocontrolarse y de autodisciplinarse para hacer lo que Dios espera de nosotros. Esas cosas, esas gracias, esas características son el fruto del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Y de nuevo,
Este fruto del Espíritu Santo es eso, un fruto. Es algo que Dios produce en el andar, en el Espíritu, en el vivir bajo la dependencia del Espíritu, en el vivir unidos a Cristo, unidos a la vid, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15. Para terminar, quisiera que pensáramos si el fruto del Espíritu es algo que Dios produce en el creyente al andar en el Espíritu, como Pablo dice ahí mismo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y de esa manera no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos definir ese andar en el Espíritu de manera quizá más práctica? Sugel Michelén lo define en esta manera. Él usa este acróstico, la palabra roca, A con doble A al final. Roca, que reconoce, ora, confía, actúa y agradece. Esa es una forma en que podemos ver de manera práctica el andar en el Espíritu. Primero reconoce que tú mismo, reconoce que en tus propias fuerzas, que tú mismo, por ti mismo, no puedes vivir la vida cristiana. Estas cosas que Dios está pidiendo de nosotros, amor sacrificial, gozo a pesar de las circunstancias, paz con Dios, paciencia a pesar de que otros me dañen, benignidad, bondad, templanza, no son cosas que podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, en un esfuerzo humano. Son cosas que Dios tiene que producir en nosotros. Así que reconoce que por ti mismo no puedes vivir la vida cristiana, que en ti no están las fuerzas para vivir como Dios quiere que vivas. Ora pidiendo a Dios que te dé gracia. Ora confesando cuando encuentres en tu corazón que hay alguna de estas obras de la carne. Ora diciendo, Señor, hay celos en mi corazón, hay envidia en mi corazón, hay contienda en mi corazón, hay etcétera, etcétera, etcétera. En mi corazón hay falta de amor en mi corazón. Hay falta de benignidad hacia con tal o cual persona, hay falta de bondad. Señor, límpiame y dame esa bondad. Dame ese amor por otros, dame la gracia para amar como tú amas, dame la gracia para enfrentar esta prueba con gozo, dame la gracia para tener esa templanza o esa mansedumbre a pesar de tal o cual situación. Ora, pero también confía en lo que Dios promete, confía en lo que Dios ha dicho y confía en que el Espíritu Santo está obrando y en que Dios está contigo. Actúa. Esa es otra de las palabras de roca, como la define este pastor. Actúa, es decir, hay que hacer lo que nos corresponde. Leer la Biblia, orar, servir, congregarse, obedecer a los mandatos, meditar en la palabra. Hay que actuar, hay que hacer cosas y dejar de hacer ciertas cosas, sí, pero esperando que Dios y sabiendo que Dios es el que produce en nosotros y es el que va a producir en nosotros ese fruto. Y último, agradece. Agradece cuando hayas visto en tu vida algo de este fruto, cuando hayas visto en tu vida ese amor, esa paz manifestada en cierta u otra ocasión, con cierta persona o en cierta circunstancia. Agradece, reconociendo y sabiendo que si algo bueno, que si algo de esto salió de ti, no salió de ti. Fue un fruto del Espíritu Santo, fue fruto de la obra del Espíritu Santo, fue algo que Dios produjo en ti, fue algo que Dios hizo en ti, fue obra del Espíritu Santo en tu vida. Así que reconoce, ora, confía, actúa y agradece cuando veas esa obra de Dios en tu vida. Quisiera terminar con las palabras que Jesús dice en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Si queremos ver en nuestra vida el fruto del Espíritu, no hay otra forma que permanecer en aquel que es la vid. Una rama por sí sola no puede dar fruto si no está pegada a la planta, al tallo, a lo que produce ese fruto en toda la planta. Y es lo que Jesús dice
cuando Él dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y Él dice en Juan capítulo 15, verso 4 y 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Dice Jesús: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que hay que andar en el Espíritu y vivir en esa relación cercana con Jesús, permaneciendo en Él y con Él, para que entonces este fruto del Espíritu se vaya manifestando más y más y cada vez más en nuestra vida. Si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos creído un día en Cristo, podemos tener la certeza de que Dios está haciendo una obra, de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y está haciendo una obra santificadora para llevarnos a ser como su Hijo, para llevarnos a ser como Cristo, como nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios perfecto, y manifestar entonces en esa forma el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la vida de Cristo reproducida en nosotros. Y esa es la obra que Dios está haciendo en cada creyente. Así que mi ánimo es a que puedas evaluar tu vida a través de este pasaje, a través de estas cosas que hemos dicho, y que puedas pensar en cómo se está manifestando el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y que a la vez, si hay alguien que nos está escuchando, que no ve por ningún lado ese fruto, sino que ve más bien las obras de la carne y su tendencia solo a las obras de la carne, que pueda hoy reconocerse como pecador, arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo en fe, poner su fe en Él. Y entonces el Señor empezará una buena obra que la completará, la perfeccionará hasta que Él vuelva por su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra que es clara. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo nos muestra tu palabra la obra que tú estás haciendo en cada hijo tuyo, la obra del Espíritu Santo, y cómo se manifiesta eso que el Espíritu Santo va produciendo en ese fruto que aquí hemos visto. Señor, pedimos que así lo hagas en cada uno de tus hijos, que así lo hagas en nosotros, y que nos ayudes, Señor, a vivir en esa manera, que nos ayudes a manifestar esas cosas, que tú las produzcas en nosotros, y que nosotros vivamos en dependencia tuya, que nosotros vivamos pegados a la vid, que nosotros vivamos permanentemente en Cristo, con Cristo, sabiendo que en Él tenemos promesas, y tenemos la promesa particularmente de que tú has de formarnos conforme a la imagen suya, de que tú estás formando a Cristo en nosotros, y queremos cada vez más ver a Cristo en nosotros. Oro por mis hermanos que me están escuchando, que están escuchando esta predicación, que pueda ser de edificación a sus vidas. Y oro por la iglesia allá a Príncipe de Paz en Morelia, que tú le sigas dando dirección, sabiduría, bendición, y que muchos puedan escuchar el Evangelio, y que muchos también puedan crecer en esa gracia tuya, y de esa manera también manifestar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría
sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando a través de nuestra página oficial de Facebook. Oramos a Dios para que esta semana sea una semana de grandes bendiciones para cada uno de ustedes y para sus familias. Les invitamos para que el próximo jueves nos acompañen a partir de las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a las 7 de la noche. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos nuevamente. Te agradecemos por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, de aprender más acerca de tu palabra también. Bendice a nuestros hermanos, al hermano David Montemayor y también al pastor, a tu siervo que nos trajo el mensaje en esta tarde, a nuestro hermano Efraín Valencia.
Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias, Padre, también por la vida de cada uno de los miembros de nuestro grupo de alabanza, Señor. Sígueles bendiciendo, Padre. Así pues, Señor, te agradecemos por cada uno de nosotros y por cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Sigue con cada uno de ellos, quédate ahí en sus hogares, Padre. Con nuestros amigos que también nos estuvieron siguiendo, quédate también ahí en sus hogares. Y que esta semana, Padre, sea una semana llena de las bendiciones que tú estarás derramando sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia sea con todos vosotros. Amén.